juntos el libro de Génesis. Muy buenos días a todos, bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Horacio Urteaga y el día de hoy vamos a entrar al capítulo 32 de Génesis, capítulo que nos sigue narrando la vida y la problemática de Jacob y su familia. Como ustedes recordarán, en el capítulo anterior y en los anteriores, hemos visto la llegada de Jacob, donde su futuro suegro Labán, como él se llega a casar con dos de sus hijas, y luego cómo él prospera económicamente por la bendición de Dios, por las promesas de Dios. Luego de esta provisión abundante de Dios, en 6 años específicamente, pero él en su estadía en Harán durante 20 años, Dios lo llama a salir de ahí y regresar a la tierra prometida, a la tierra que le prometió a Abraham y a su papá Isaac, y que por supuesto se la ha prometido también a él. Así que Jacob parte equivocadamente, engañando a su suegro Labán, hacia la tierra prometida, hacia la tierra de Canaán. Vimos todo el conflicto que hubo entre Labán y Jacob y cómo al final cada uno toma su rumbo y se separan, dejando un memorial en el cual se dejaba claro que si uno cruzaba hacia la otra dirección, en buena cuenta estaba muerto. Y le ponen por nombre Mizpah. Así que vamos a continuar viendo el día de hoy, en el capítulo 32, el regreso de Jacob de la tierra de Harán a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Pero, como yo les dije el día de ayer, en este regreso a la tierra prometida, no solamente el encuentro con su suegro es un encuentro problemático, sino que ahora viene el encuentro con su hermano Esaú, a quien, por así decirlo, le robó la primogenitura y que también le robó la bendición. El hermano que lo quería matar se va a encontrar con Jacob en estos siguientes capítulos. Así que se viene una problemática bien interesante en la vida de Jacob y su familia en estos capítulos que vienen. Dicho esto, vamos a entrar al capítulo 32 para ver y continuar viendo el rumbo de Jacob hacia la tierra prometida, hacia la tierra de Canaán. Vamos a leer el capítulo 32 y vamos al versículo 1, que dice lo siguiente. Al seguir Jacob su camino, le salieron al encuentro ángeles de Dios. Cuando Jacob los vio, dijo: este es un campamento de Dios. Así que a aquel lugar lo llamó Mahanayim. Jacob envió delante de sí mensajeros a Esaú, su hermano, que estaba en la tierra de Seir, en el campo de Edom, y les dio las siguientes instrucciones. Díganle a mi señor Esaú de parte de su siervo Jacob: hasta ahora he estado viviendo con Labán. Tengo vacas, asnos y ovejas y también siervos y siervas. Envío a decir esto a mi señor para pedirle que me trate con bondad. Acá hay varias cosas importantes que vemos en los primeros versículos. La primera cosa, en cierto sentido interesante, es el encuentro de Jacob con ángeles. Realmente no sabemos a qué se refiere el texto. Moisés, el autor de Génesis, no nos da más detalles. Jacob se separa de Labán, continúa su camino y de repente le vienen al encuentro ángeles de Dios. Hay discusión, sobre todo con la tradición judía, si estos ángeles son realmente seres angelicales o son simplemente mensajeros. Porque la palabra ángel se puede interpretar distintamente dependiendo del contexto. Según la tradición judía, estos no eran ángeles como seres angelicales, sino eran mensajeros que Dios permitió que Rebeca le enviara a Jacob para avisarle de que su hermano Esaú venía para matarlo. Esa es la tradición judía, pero el texto bíblico como tal pareciera indicar que son realmente seres angelicales. El por qué aparecen realmente no se nos dice. Lo que sabemos es que Jacob, al encontrarse con estos mensajeros o ángeles, le pone por nombre al lugar Mahanaim, que significa campamento de Dios, si no me equivoco, o campamento de ángeles. Así que realmente no se nos cuenta más acerca de este evento. Es un paréntesis muy sospechoso, muy intrigante. Realmente no lo podríamos decir al 100%. Lo que sí podríamos decir al 100% es que Jacob, a la luz de este encuentro con los mensajeros o con los ángeles, está entendiendo de que Dios lo está protegiendo durante todo su regreso, de que Dios tiene cuidado de él y que estas noticias están llegando a él como en cierto sentido una advertencia de parte de Dios para que confíe en él y recuerde que el Señor está con él, como lo vimos en el capítulo anterior. A la luz de este encuentro con los ángeles
y tiene más sentido la tradición judía con respecto a esto, Jacob envía mensajeros a su hermano Esaú para decirle lo siguiente. Su siervo Jacob, mire cómo se introduce Jacob, Jacob se pone por debajo de Esaú, tiene vacas, asnos, cabras, ha sido grandemente prosperado y viene a la tierra prometida para volver a vivir donde inicialmente habitó. Y en cierto sentido está en buena relación con su hermano Esaú y quiere hallar gracia delante de él. El mensaje en cierto sentido lo que busca hacer es que Esaú entienda lo siguiente. Mi hermano tiene dinero, mi hermano ha prosperado grandemente en Harán, por lo tanto no viene a robarme nada. Jacob no viene a reclamarme nada, no viene a quitarme nada, por lo tanto yo no debería atacarlo, no debería matarlo, no debería seguir teniéndole ira a mi hermano. Esa es la idea del mensaje de Jacob. Pero eso no implica de que Jacob, a la luz de las noticias que vamos a leer a continuación, va a tener miedo, pero va a ser algo importante a la luz del temor que él va a tener. Así que bueno, Jacob manda a estos mensajeros a Esaú, los mensajeros van a llegar y miren lo que van a contarle a Jacob en respuesta a su encuentro con Esaú. Vamos a leer los siguientes versículos. En el versículo 6 dice: los mensajeros volvieron a Jacob y le dijeron: fuimos a ver a tu hermano Esaú y también él viene a recibirte. Con él vienen 400 hombres. Acá se nos cuenta de que Esaú no viene solo. Esaú viene con 400 hombres. Si nosotros nos ponemos en las sandalias de Jacob, el saber de que tu hermano, que te quería matar hace 20 años atrás, viene, y no solamente viene solo, sino con 400 hombres, ya te está indicando que viene con un ejército. Si viniera en son de paz, no vendría con 400 hombres, vendría a lo mucho con una delegación pues de 10 personas, a lo mucho, pero con 400 ya te indica que viene con un ejército. O sea que sus intenciones no son buenas, sino son malas. Y a la luz de esta noticia, Jacob va a hacer algo muy importante que vamos a leer a continuación. Jacob, equivocadamente pienso yo, va a temer. Aunque yo creo que cualquiera de nosotros, si somos sinceros, ante una noticia así temeríamos. Por más fe que tengamos en Dios, igualito el temor va a entrar en nosotros por nuestra debilidad, por nuestra falta de confianza en Él. Pero Jacob hace algo muy importante en este momento. Miren lo que el texto nos dice. Versículo 7. Jacob sintió mucho miedo. En su angustia dividió en 2 campamentos a la gente que venía con él, lo mismo que a las ovejas, las vacas y los camellos, y dijo: si Esaú viene contra un campamento y lo ataca, el otro campamento podrá escapar. También dijo Jacob, acá viene lo importante: Señor, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, tú me dijiste: vuelve a tu tierra con tus parientes y yo te trataré bien. Yo soy menor que todas las misericordias y que toda la verdad con que has tratado a este siervo tuyo, pues crucé este Jordán solamente con mi cayado y ahora he llegado a poseer 2 campamentos. Por favor, líbrame de la mano de mi hermano Esaú, porque le temo, no sea que venga y hiera a la madre junto con los hijos. Tú has dicho: yo te trataré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, tan numerosa que no se puede contar. Como les digo, Jacob responde de una manera acertada, sobre todo en la segunda parte, con la oración que le da o que alza hacia el Señor. Jacob, pienso yo, nuevamente, responde equivocadamente al separar los campamentos en 2. ¿Por qué digo que responde equivocadamente? Porque ustedes recordarán lo que hemos visto en el capítulo de ayer. El capítulo anterior nos muestra el llamado de Dios de sacar a Jacob de Harán y llevarlo a la tierra prometida, donde el Señor le prometió darle una abundante descendencia. Por lo tanto, si tiene noticias de que su hermano viene con 400 soldados, ¿qué son esos 400 soldados o esos 400 hombres contra el Dios vivo y verdadero? O sea, si Dios te ha prometido algo, simplemente aférrate a su promesa y a su cuidado. Y está bien que clames a Él, pero veo innecesario que haya dividido el campamento en 2. Así que yo creo que acá Jacob sigue teniendo una falta de fe, una falta de confianza que está trabajando Dios en la vida de él. Dios está permitiendo que pase todo esto para trabajar la fe de Jacob.
Pero Jacob sí hace algo muy importante y yo creo que es la lección importante para nosotros esta mañana a la luz de problemas, a la luz de enfermedades, a la luz de ataques, a la luz de cualquier evento que es contrario a nosotros, sea ajeno a nosotros por un tercero o sea algo que estamos viviendo en nuestra propia vida, que es algo que no podemos escapar de él. Y lo que nos enseña este texto es que lo primero que deberíamos hacer nosotros es clamar al Señor. En medio de la angustia, en medio de cualquier situación, tenemos el arma más poderosa del mundo. Y el arma más poderosa que tenemos es la oración. Así que si estás pasando por un tiempo de angustia, un tiempo de problemas, un tiempo de persecución, clama al Señor. Yo creo que la lección de hoy es esa. Tenemos el arma más poderosa, que es la oración. Dios nos ha dado ese privilegio de poder dirigirnos a Él, al igual que Jacob, y Él escuchar nuestras oraciones y respondernos en su tiempo. Ahora, el contenido de la oración de Jacob es muy importante porque nos enseña dos cosas fundamentales que deberían contener la oración. La oración de Jacob está basado en un conocimiento correcto de Dios. Está basado en quién es el Dios que lo llamó. Está basado en el Dios de Abraham, en el Dios de Isaac. Está basado en el Dios verdadero. Pero no solamente eso, sino también le recuerda o se recuerda a él mismo las promesas que Dios le hizo. Podríamos decir lo siguiente: la oración de Jacob está, en cierto sentido, contenida y comprimida en la palabra de Dios. O sea, contiene la palabra de Dios de arriba abajo la oración de Jacob. ¿Eso qué nos enseña a nosotros? Nos enseña que nosotros deberíamos orar conforme a la palabra de Dios. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros deberíamos conocer correctamente al Dios de la Biblia para saber cómo correctamente clamarle a Él. Y no solamente eso, sino conocer sus promesas y reclamarlas. No reclamarlas como en el sentido de que Dios se olvida de las promesas, sino que muchas veces nosotros le reclamamos al Señor sus promesas porque nosotros necesitamos oírnos y recordarlas nosotros. Dios las sabe, pero nosotros necesitamos oírlas en nuestra oración, recordando y diciéndole al Señor: Señor, tú me has prometido esto, tú me has dado esto, tú eres este Dios amoroso, lleno de gracia. Clamo a ti esta mañana. Te pido ayuda, te pido dirección, te pido sanidad, te pido protección. Y eso es lo que Jacob hace correctamente, clamar al Señor. ¿Separar los campamentos en dos? Desapruebo esa actitud. La actitud correcta era clamar al Señor. Y eso es algo bueno del temor muchas veces, que en medio de la angustia, en medio de la falta de fe, podemos clamar al Señor y encontrar en Él fe, podemos encontrar en Él refugio. Él es nuestra torre fuerte, Él es nuestra roca firme, y me encanta eso, porque Jacob primero ora de acuerdo a la palabra de Dios, pero también recuerda las promesas de Dios en medio de su oración y se las presenta al Señor. Señor, tú me has prometido esto, tú me has prometido aquello, tú eres el Dios de mi padre, tú eres el Dios de mi abuelo y tú eres también mi Dios. Y eso es algo muy importante en medio de nuestras oraciones. Un autor y un pastor muy antiguo llamado Charles Spurgeon, a la luz de este pasaje, dice lo siguiente, y se los voy a leer. Dice lo siguiente para todos nosotros: amado, te digo una y otra vez, estudia mucho las promesas de la palabra de Dios. Tenlas en los extremos de tus dedos. Recuerda las cosas que Dios le ha dicho a los hombres y cuándo se las ha dicho y a qué hombre se las ha dicho. Y descubre por este medio hasta qué punto te las ha dicho a ti. Esta frase o este mensaje de Charles Spurgeon es muy importante. Memoricemos y recordemos las palabras de Dios y sobre todo sus promesas. Hagámoslas nuestras. Recordemos y indaguemos cuáles son las promesas que Dios ha dado, a qué hombre se las dio, en qué momentos y cuáles promesas también son para nosotros. Y reclamémoslas y tengámoslas atadas a nuestros dedos. Eso es lo que dice Charles Spurgeon y me parece muy acertado a la luz de este pasaje en el clamor de Jacob. Lo que vamos a leer a continuación va a ser en cierto sentido, por una parte, la respuesta de Dios, pero por otra parte, en cierto sentido también, la falta de fe de Jacob. Hubo un hombre llamado George Mueller y él decía que la parte más importante de la oración son los 15 minutos que vienen después de esta. Vuelvo a repetirlo, la parte más importante de la oración son los 15 minutos que vienen después de esta. ¿A qué se refería George Mueller? Se refería a que si tú clamas al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, le entregas todas tus cargas, pero terminada la oración,
te vuelves a preocupar nuevamente por lo mismo, es que realmente no le has echado tus cargas sobre el Señor. Y vamos a ver que Jacob clama a él y Dios va a ser fiel, pero ese clamor a él se queda ahí nomás. Y ni bien termina la oración, Jacob empieza a planear, Jacob empieza a maquinar cómo protegerse de su hermano Esaú. ¿Y eso qué muestra? Falta de fe y que su oración realmente, o en su oración, no dejó todas sus cargas delante del Señor. Así que vamos a ver, en cierto sentido, a la falta de fe de Jacob en práctica en los siguientes versículos. Vamos al texto, vamos al versículo, déjenme ver, versículo 13. Dice lo siguiente: esa noche Jacob durmió allí, y de lo que le vino a la mano tomó un presente para su hermano Esaú: 200 cabras, 20 machos cabríos, 200 ovejas, 20 carneros, 30 camellas recién paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, y 20 asnas y 10 borricos. A cada uno de sus siervos le entregó una manada y les dijo: adelántense a mí y dejen un espacio entre una y otra manada. Al primero le ordenó: si mi hermano Esaú te encuentra y te pregunta: ¿quién es tu amo? ¿A dónde vas? ¿Para quién es esto que vas arriando? Respóndele: es un presente que tu siervo Jacob te envía a ti, mi señor Esaú. Mira, él mismo viene atrás de nosotros. Al segundo también le dio órdenes, lo mismo que al tercero, y a todos los que iban tras aquellas manadas. Les dijo: esto es lo que dirán a Esaú cuando lo encuentren. Y le dirán también: tu siervo Jacob viene atrás de nosotros. Y es que pensó: voy a calmar su enojo con el presente que va delante de mí. Después de eso lo veré cara a cara, tal vez me perdone. Y así el presente avanzó delante de él, y esa noche se quedó a dormir en el campamento. Bueno, como les digo, Jacob no responde con fe luego de la oración. Le entrega supuestamente las cargas al Señor, clama a él, y el Señor lo escuchó. Y el Señor va a responder la oración de Jacob. Pero Jacob dice: bueno, creo que la oración no es suficiente. Vamos a probar también haciendo algunas estrategias. Y llama a varios siervos, no se nos dice cuántos exactamente, y en cierto sentido manda cierta cantidad de animales con cada uno de ellos y dejando espacio entre uno y aquello para que cuando Esaú se encuentre, sepan que es un regalo de Jacob. Sigue avanzando y se encuentra con otro regalo de Jacob, y con otro regalo, y con otro regalo, y con otro regalo. Y dice Jacob: así quizás apaciguaré su ira y mi hermano no me va a matar, y ya no me va a tener cólera, ya no me va a tener ira. Pregunta: ¿era necesario que Jacob hiciera todo esto? La respuesta es no. La respuesta es que Jacob debió haber confiado en el Señor. Sí, se siente ataviado, se siente angustiado por la noticia de que Esaú viene con 400 hombres. Bueno, clama al Señor, pide ayuda como has hecho y deja en sus manos todo el problema. Vamos a ver que en el siguiente capítulo, porque en ese capítulo no lo vamos a ver, Esaú va a llegar y Dios va a apaciguar la ira de Esaú. Y se van a abrazar y van a llorar. ¿Fue por la estrategia de Jacob o fue por el Dios de Israel que le prometió volver a la tierra prometida y le prometió protegerlo? La respuesta es porque Dios le prometió protegerlo y porque respondió la oración de Jacob. No fue por sus estrategias, fue por Dios. Pero Jacob lamentablemente muestra esta dinámica equivocada de por un momento poner su fe en el Señor y por otro momento estar haciéndolo en su carne. Y me puse a pensar mientras leía este pasaje en la mañana que hay una diferencia bien abismal entre Abraham, por ejemplo, cuando lo hemos leído, y Jacob, ¿no? Hemos visto en Abraham fallas también, como todo ser humano, altos y bajos, pero Jacob es un personaje bien interesante, es un personaje con muchas dudas, con una forma de actuar bien rara. Tiende a engañar mucho, tiende a planear, tiende a maquinar demasiado, ¿no? Y eso es lo que me encanta de la palabra de Dios, que nos muestra hombres que Dios usó, hombres a los cuales Dios le dio su promesa, hombres a los cuales el Señor guió, y hombres que creyeron en el Señor firmemente, pero con distintas problemáticas. Y acá nos podemos identificar muchos de nosotros. Hay algunos que podemos ser más como Abraham, otros como Jacob. Pero al final, como lo dije el día de ayer, Dios sigue siendo fiel a sus promesas y Dios sigue obrando en medio de nosotros. ¿A qué me refiero con eso? De que Dios va a seguir trabajando con Jacob como trabajó con Abraham. Y va a hacer de Jacob alguien que ya no es Jacob, sino alguien que se va a llamar Israel. Pero eso lo vamos a dejar para la próxima clase,
porque hoy día sí quiero acabar en los 20 minutos que siempre planeamos terminar las clases, porque el día de mañana quiero entrar a la última parte del capítulo 32, donde Jacob se va a encontrar con un hombre que realmente no es un hombre, con un hombre que va a luchar Jacob con él. Y tras el encuentro y la lucha con este hombre, Jacob le va a poner a este lugar Peniel. ¿Por qué le va a poner Peniel? Porque Jacob va a decir, porque vi cara a cara y peleé con Dios cara a cara. ¿Esto qué significa? Que el hombre que vamos a ver el día de mañana peleando con Jacob es Dios mismo. Podríamos decir que es una aparición de Jesús en el Antiguo Testamento antes de su encarnación. Pero eso lo dejaremos para mañana. Como resumen en lo que hemos visto hoy, hemos visto una dinámica bien interesante en la vida de Jacob, que es interesante en el sentido de que es llamativa, pero que es algo digno de no imitar. Jacob pone su fe en el Señor, conoce la teoría, clama al Señor, sabe las promesas de Dios, pero en la práctica está fallando. En la práctica, ¿qué hace? Maquina, duda, teme, en lugar de depositar todas sus angustias a los pies del Señor y descansar en Él. Por lo tanto, recordemos esto, sea lo que estemos pasando, echemos todas nuestras angustias y todas nuestras cargas sobre el Señor, clamemos a Él en base a su palabra y clamemos a Él recordando sus promesas y recordándole a Él sus promesas. Es ahí donde vamos a hallar descanso y es ahí donde tenemos que arraigar nuestra confianza y nuestra fe en el Señor mismo y en sus promesas. Y confiar en el Señor. Déjenle al Señor todas sus angustias porque Él tiene cuidado de nosotros. Así que es importante entender eso. Y podría agregar, ya para no avanzar más en el tiempo, que a pesar de esto, a pesar de nuestras fortalezas y debilidades, ¿quién sigue siendo fiel? Lo sigue siendo nuestro Dios. Así que gracias, Señor, por seguir siendo fiel a pesar de nuestros tropiezos y debilidades y faltas de fe. Gracias a todos los que estuvieron presentes esta mañana y a los que han estado atentos el día de hoy. Si tienen preguntas, dudas, comentarios, por favor déjenmela saber y espero haber sido de edificación para ustedes esta mañana. Que Dios los bendiga, muchas gracias por su atención.